La historia de la diócesis ha pasado por muchas etapas en estos 450 años de vida, muchas anécdotas y acontecimientos históricos. Desde el siglo XIV, los oriolanos habían aspirado a conquistar la sede episcopal y desmembrarse de la diócesis de Cartagena. En 1510 se obtiene el título de catedral para la Colegiata del Salvador, pero esto es derogado a los pocos años hasta que por fin en 1564, gracias a la intercesión del rey Felipe II, el Papa Pío IV concede la independencia a Orihuela y territorio circundante para ser capital episcopal, y el templo del Salvador y María Santísima es elevado al rango de catedral. La diócesis de Orihuela en primera instancia tuvo una larga historia, muy peculiar, yo creo que es única en toda la península, porque es peculiar en el sentido de que nosotros pertenecíamos a la diócesis de Cartagena y para lograr esa segregación se tuvo que pasar un largo proceso que la historiografía ha llamado como el pleito del obispado, con muchos problemas y muy dilatado en el tiempo, prácticamente desde el siglo XIV hasta 1564, que lo celebramos este año, y sin entrar en pormenores, al final, tras varios estados por los que atravesó nuestra iglesia, es decir, parroquial, después colegiata, siempre como principal templo la iglesia del Salvador y Santa María, la catedral actual, hasta llegar en 1564 a ser catedral con obispado propio. Ya en 1510 fue catedral pero sin obispado, sub uno pastore, es decir, unida a la de Cartagena. En 1564, tras muchos problemas, Felipe II consigue elevar el rango de nuestra catedral a sede episcopal, ya como con obispado de Orihuela, y desde ahí se inicia una fructífera historia con numerosos obispos, con numerosas actividades, con numerosos logros, como por ejemplo fue la instauración de la Universidad de Orihuela en Santo Domingo, solución a los problemas de los moriscos con la evangelización a partir del siglo XVII de todo el territorio y los problemas que acaecían por la existencia de numerosos conversos moriscos, y posteriormente la diócesis ha crecido tanto en el territorio a partir del siglo XX con la inclusión de nuevas zonas y una larga tarea pastoral gracias a al pueblo de Dios, a todos los cristianos, que tiene su mayor exponente actualmente con la labor que se realiza. Y a nivel material, esa rica historia la podemos ver, por ejemplo, en el Museo Diocesano de Arte Sacro, con la riqueza artística, entre ellas, como todos sabéis, el lienzo de Santo Tomás de Velázquez. Otra de las piezas fundamentales, a lo mejor más simbólicas para este año, es la imagen de Nuestra Señora de Gracia, la que tenemos aquí en esta sala medieval del Museo Diocesano. ¿Por qué se eligió y por qué se ha convertido un poco en este año del 450 aniversario en ese símbolo de este aniversario? Bueno, desde prácticamente la reconquista de nuestro territorio, la anexión cristiana, la devoción a María es palpable, es muy grande. De hecho, la mayoría de los templos góticos de la diócesis tienen la advocación de Santa María, incluido la iglesia del Salvador y Santa María, la actual catedral, y es una devoción muy fuerte. De hecho, hay un estudio reciente de un compañero medievalista que el 90 y tantos % de los nombres que se ponían en época medieval era María, la advocación de María, a las personas que tenían esa mayor devoción. Y se ha elegido esta pieza porque es una de las obras más antiguas que hay de la diócesis, una obra gótica de transición con elementos barrocos, fruto de esa devoción que con el tiempo tuvo esta imagen, que se veneraba originalmente en la parroquia de la Santa Justa y Rufina. Es la imagen de estas características de las más bellas que hay en la ciudad. Yo también, aunque supongo que eso no se habrá valorado por lo que lo eligieron, pero sí que me gusta asociar esta imagen con la Virgen de Monserrate, porque la original, que fue destruida en Guerra Civil, porque esta pieza se esculpió en torno a 1300, que es cuando la imagen de la Virgen de Monserrate se llega a nuestra ciudad, en 1304 concretamente, y es un símbolo además de la pertenencia a la Corona de Aragón. Y también a nivel artístico, esta imagen, esta tipología era la Virgen de Monserrate original. Por tanto, esa asociación con la patrona de Orihuela y yo diría de la diócesis en ese sentido, y también por la belleza que contiene y
por el tema de la vocación de la salud. Se conoce como Nuestra Señora de Gracia, aunque es Nuestra Señora de la Salud, y esa devoción a la protección de las personas en momentos de peste, de calamidades, de epidemias, se ve claramente reflejada en esa rica ornamentación que tiene, esa devoción que la gente tenía a esta imagen. Es una imagen de mucha devoción y por tanto yo creo que ha sido muy acertada la idea de que fuera la imagen de este centenario, de este importante centenario. Así, a título de anécdotas, de curiosidades, 450 años dan para mucho. Y sobre todo esos momentos previos, con ese litigio con el Obispado de Cartagena. Hoy, pues evidentemente, buenos vecinos e incluso el Obispo de Cartagena ha participado en muchas de las actividades de los centenarios, el último, el del 5º centenario de la catedral, pero también esa historia está plagada de muchas anécdotas, incluso algunas a lo mejor un poco crueles, ¿no? A lo mejor tú como historiador nos puedes contar algo sobre esa historia, algún detalle curioso para recordar. Yo creo que el detalle o el hecho más curioso y a veces desconocido, y muchas veces cuando se hacen, por ejemplo, visitas turísticas, tratamos de buscar elementos no históricos cuando Orihuela tiene una riqueza histórica impresionante, y este caso está documentado realmente en el privilegio del Morabatín, que es en la guerra de los dos Pedros, cuando Orihuela es asediada por los murcianos, Castilla, Aragón, Orihuela defiende Aragón durante meses. Los oriolanos en sus murallas, protegidos, se quedan sin víveres, sin comida, siguen resistiendo y entonces ante esas circunstancias empiezan a comerse los caballos, después las pezuñas de los caballos, después empiezan con los animales, con los gatos y terminan con las ratas. Pero la situación no quedó así, pues los oriolanos fieles a Aragón y a su identidad diferente de la Castilla y también en ese contexto con el pleito del obispado, que era muy fuerte para Orihuela, empiezan a practicar, eso está documentado, incluso el canibalismo con los enemigos que apresaban. Finalmente Orihuela cayó en un asedio superior seguramente al famoso de Numancia, la resistencia heroica de los oriolanos. Y después, cuando de nuevo volvió a la obediencia de Aragón, se le dio los títulos de siempre fiel ciudad de Orihuela, por esa resistencia heroica ante Castilla y la fiel pertenencia a Aragón. Es uno de los hechos más curiosos que he visto yo. Después, en 1521, Orihuela fue saqueada por el Marqués de los Vélez de manera cruel, y la excusa del saqueo, aunque era el tema de la guerra de la Germanía, era para aplacar las aspiraciones oriolanas de separarse de Cartagena a nivel espiritual, el tema del obispado. Son muchas controversias, muchos problemas complejos de política, no solo sociales. Por ejemplo, en 1510 la solución que se le da para apaciguar el tema es la creación de una catedral sub uno pastor, un hecho un poco singular, pues había dos catedrales y un solo obispo de Cartagena. Entonces era para contentar un poco a las dos partes. En este caso fue Fernando el Católico el que ideó este sistema, que yo creo que Fernando el Católico, que era aragonés y estuvo en Orihuela en el tema de las cortes, intentó beneficiar a la ciudad, pero Isabel, que yo creo que imperaba su criterio en ese matrimonio, consiguió frenar un poco el proceso y beneficiar también a Castilla. Así, durante unos años Orihuela fue catedral sub uno pastore, que es lo que celebramos recientemente en 1510. En 1521, tras el saqueo, la ciudad el obispado fue anulado, hasta que ya en 1564, que es lo que celebramos este año, el 450 aniversario, se consiguió lo que todos aspiramos, lo que todos estamos muy contentos de tener un obispado en nuestra ciudad y ser una ciudad episcopal.